se habla de que los ácidos nucleicos, el DNA en particular, cuando se describe su estructura, tiene una propiedad que es lo más importante. Y esa propiedad es que es una molécula que sirve de molde. Los cristales que se ven arriba, bueno, del lado izquierdo hasta arriba, son cristales de DNA que fueron difractados y del cual se derivó el modelo más famoso del DNA. Y las imágenes con el microscopio electrónico de moléculas, pues también incluyeron al DNA que se ve a la derecha. Entonces la diferencia entre un modelo derivado del análisis con ciertas técnicas y la observación en directo, pues produce una imagen que genera la sensación de una interfaz. En el caso del ser humano, esas secuencias están arregladas en los cromosomas y tienen un número de nucleótidos que nos tienen que explicar, al menos parcialmente, las estructuras celulares. Y la máxima aproximación que podemos hacer es justamente la ultraestructura, que ya veremos que la primera manifestación del fenotipo es en forma de RNAs inmaduros, RNAs precursores que tienen que madurar y que después formarán parte de estructuras celulares y de tejidos en todo caso. Y las cantidades de genoma cambian, por ejemplo, en la fase G1 a la fase G2, pasando por la S. Y luego se arreglan, en el caso de eucariontes, en cromosomas que se distribuyen a las células hijas. Pero ¿qué pasa con la expresión, el que se llamó mucho tiempo esto del dogma central y que sigue siendo válido en muchos sentidos? Y lo que quiero resaltar aquí es que el DNA, que es como el molde para la formación de RNA, en gran medida, en el caso de los eucariontes, por su organización en genes partidos, intrones y exones, genera productos precursores. Y ahí hay una o dos excepciones. La mayoría, el 99.9% de los genes eucariontes, tienen esta propiedad, que generan precursores que después maduran y forman ya los RNAs que conocemos más rápidamente. Lo muy interesante de aquí, es como empieza a desarrollarse esta plática, es que estos hallazgos que se encontraron en el tubo de ensayo, pues ahora tenemos que mapearlos, y estamos en una era muy importante de la microscopía porque ahora se está regresando así. Por eso hablo de una biología molecular en la célula. ¿Cómo están distribuidos estos procesos? Ya no en el tubo de ensayo. Entonces, una cosa que encontramos primero es que la expresión de estos RNA precursores ocurren en un sustrato morfológico. Y ese sustrato morfológico pues tiene las propiedades tales que nos permiten llamarles nano-ribonucleoproteínas, complejos de RNA y proteína de tamaño nanométrico, que son las primeras expresiones fenotípicas de genes eucariontes y de procariontes también. Entonces, esta estructura complicada del gen que produce precursores genera un precursor que después madura y ya es, en el caso del mensajero, leído, con tres procesos que conocemos de modificación química, entre ellos la eliminación de intrones. Todo esto no ocurre espontánea ni directamente, sino que los genes se expresan y luego maduran los productos. Pero lo que quiero representar con este fenómeno, en particular de eliminación, es el fenómeno molecular, muy complejo, que se ha encontrado a lo largo del tiempo, pero yo quiero resaltar la definición nada más en dos regiones, esta bolita amarilla y esta bolita anaranjada. Esas dos bolitas representan moléculas, proteínas, factores, que permiten este proceso. Entonces el enfoque es, si conozco la distribución, localización de esos factores a nivel de alta resolución, pues en realidad puedo estar conociendo dónde están ocurriendo estos procesos, en qué sustratos nanométricos de la célula. La siguiente, por favor. Y este es un ejemplo de lo que ocurre. Aquí el fenómeno está representado con muchas partículas que son ribonucleoproteínas también, RNAs, como en este caso, y proteínas, que facilitan el proceso. Entonces, otra vez el enfoque, ¿cómo localizo proteínas y cómo localizo ácidos nucleicos? Entonces tenemos que entrar al terreno de la citoquímica molecular ultraestructural, que nos va a permitir esa aproximación de hacer un mapa molecular in situ de altísima resolución. ¿Cuántas proteínas podemos usar para conocer su localización, su distribución y por lo tanto la composición de estructuras? Muchas. Este es un ejemplo
de las que participan en ciertos fenómenos. Pero volviendo a la teoría celular, para tratar de empatar el desarrollo de esta teoría con avances moleculares, recordaremos que la biología se fundamenta como ciencia en tres grandes teorías, que ahí están representadas: la celular, la de la herencia y la de la evolución, que explican tres fenómenos principales que están arriba. En realidad el fenómeno que tratamos de explicar es cómo es la estructura básica, que ahí entra la microscopía. Después, cómo se heredan las características, y finalmente cómo cambian las especies a través del tiempo mediante mecanismos que hacen cambiar esa secuencia. La siguiente, por favor. Sin embargo, leyendo la obra original de Hooke, él habla de que en muchas ocasiones él ve jugo dentro de esas celitas, y ese jugo es la estructura celular, que hoy vamos a ver que es muy compleja, de una gran cantidad de moléculas, de una dinámica intensa. Y también la participación de Anthony van Leeuwenhoek en la búsqueda de cuál es la estructura básica de los organismos o de la naturaleza en los seres vivos. Entonces también el semen y la sangre y la saliva pues son estructuras o eran líquidos que resultaron estar particulados, formados de células. Siguiente, por favor. Históricamente esto dio lugar a observaciones posteriores de compartimentalización, y la siguiente a la fundamentación la siguiente, por favor, de la teoría celular. Células animales y vegetales están formadas por células que tienen estructuras dentro, como la que se señala arriba. Entonces esta teoría celular se fundamenta ya con el hallazgo del DNA, como una secuencia con un cierto arreglo. Se pasa a la fase de cuál es la localización de las moléculas que tienen que ver con la explicación de alguna expresión de estos genes. La siguiente, por favor. Entonces la teoría celular se postula bajo todos estos principios, pero uno de ellos es el que los seres vivos están formados de células. La siguiente, por favor. Y tienen formas diversas, y estructuras diversas, y tamaños y prolongaciones diversas, como las neuronas de trabajo de Ramón y Cajal. La siguiente, por favor. El esquema actual en el libro de Alberts, la última edición tiene el mismo esquema, nos muestra una colección de estructuras. Nos muestra una colección de estructuras, incluso a nivel muy fino. Esta misma ecuación dio lugar, usando longitudes de onda pequeña, a la microscopía electrónica. Eso seguramente se sabe, de tal manera que la resolución pasó a ser motivo de otro nivel. La siguiente, por favor, que es entramos a la escala nanométrica, pasando por, obviamente, la micrométrica y las de los ángulos. Entonces, el tamaño de 10 a la menos 9 metros se volvió una cotidianidad. Entonces entramos a esta situación, y la nanobiología celular entonces entra también en un terreno en el que ahora lo que queremos ver es las estructuras del tamaño nanométrico, que son muchas. Yo les voy a decir una, la que descubrió en el laboratorio con un nuevo organelo de 32 nanómetros de tamaño, tan abundante y tan obvio que cerrando los ojos uno puede ver esto. Entonces, ese sería lo que corresponde a esta nueva disciplina, a la escala a la que estamos viendo. Y en esa escala, pues, está la siguiente, la expresión de los genes. Y hay muchos ejemplos de estructuras que ustedes y yo conocemos, que son el ribosoma. Por ejemplo, aquí está la proteína rubisco, que en el área del mundo, en el mundo vegetal, pues es la enzima más abundante del planeta, la encargada de prácticamente fijar el CO2 atmosférico. La siguiente, por favor. Y en la mitocondria vemos una gran cantidad de procesos, pero más que nada, y ese es el cambio que estamos proponiendo, o no el cambio, sino la adición, es que los territorios donde ocurre el ciclo de Krebs, la expresión de los plásmidos, la cadena respiratoria, por supuesto, son microdominios o nanodominios. Si yo les preguntara a ustedes, y me lo pregunto a mí, ¿dónde, en qué estructuras ocurre el ciclo de Krebs? Diríamos en el estroma. Y hoy día hablar de estroma es hablar de un mundo prácticamente infinito. Entonces, ¿dónde del estroma? ¿En qué parte del estroma? ¿En la periferia, en el centro, en la concentración más alta? ¿Está estructurado el estroma? Dejamos la pregunta, la siguiente, por favor. Y también ocurre con la síntesis de proteínas. Las que van por la ruta secretora, pues siguen un trayecto a través de una maquinaria molecular que, si tenemos manera de localizar cada uno de sus componentes,
pues podemos trazar la ruta, por ejemplo, la de secreción. Y la de secreción no solo incluye la insulina, incluye también a los elementos de la pared celular y de muchas otras estructuras. La siguiente, por favor. ¿Y qué pasa con los estudios actuales de molecular? Que conocemos esta particulita que facilita la entrada al retículo endoplásmico, y lo que vemos es que está formada de RNAs y de proteínas que en bulto dan esta forma de una partícula universal en todos los seres vivos, procariontes y eucariontes, y que además utilizan los virus en estas rutas intracelulares. Esta es una partícula que prácticamente se propone que existe en el ancestro común de todos los organismos vivos. Al estudiar en la diversidad, y estos son grupos que estudian en México, lo que encontramos es una gran similitud a nivel molecular, pero también variaciones que nos permiten entender esa diversidad. La siguiente, por favor. Y esa diversidad, pues, es la base para la ancestría común. La siguiente, por favor. Y entonces podemos trazar líneas de ancestría común a lo largo del tiempo y ver cómo se originaron los organelos una vez que los genes obtuvieron una estructura en forma de genes partidos. Y eso ocurre desde muy temprano en la escala evolutiva. Es un evento entonces en el que podemos trazar cambios moleculares a cambios celulares y a cambios que también tienen que ver con cambios en el ambiente a través de cambios atmosféricos. La siguiente, por favor. Ahora, esta imagen quizá refleja la contribución de la microscopía en todo esto. En amarillo están los esquemas de clasificación biológica, y mientras se usan los órganos de los sentidos, los sistemas de clasificación pasaron a ser animales y plantas. Eso lo hizo Aristóteles y duró mucho, hasta que Linneo casi está en la frontera de generar 3 reinos, aunque usaba un microscopio, en realidad usaba una lupa y no usó el microscopio para producir imágenes de fenotipos. Pero una vez que se describe el microscopio, y que básicamente Robert Koch describe que el microscopio genera nuevas estructuras o genera imágenes de organismos no conocidos y células, en la teoría celular, los sistemas de clasificación se diversifican mucho, muy rápidamente. Entonces la contribución del microscopio óptico y electrónico, y los de fuerza atómica, en realidad los de barrido por sonda, también generan nuevos esquemas de clasificación. El impacto es tremendo. Y con el microscopio electrónico, las cosas invisibles empezaron a tener forma y tamaño. Céntrense en este virus, que es un adenovirus, pero más en la patita y en la burbujita de delante. Entonces, sigan la forma de esta patita y van a ver que hay hendiduras, y hay chipotes, y hay una estructura muy compleja. Estructura compleja que se debe a cómo están organizadas las moléculas. Con el microscopio electrónico, entonces, la célula empezó a tener una forma o una estructura más compleja. Y en el interior del núcleo en particular, los genes están arreglados en cordones y el nucleoplasma es la interfase adyacente. Perdón, es la parte adyacente. La pregunta es, ¿qué hay en la interfase? Y les voy a mostrar que en la zona gris, y nada más recordar, las zonas grises en microscopio electrónico de transmisión son las importantísimas. Cuando lo vemos al microscopio electrónico, lo que vemos en esas zonas rojas, verdes, es que hay una gran estructuración de granitos y de fibras de diversos tamaños y diversas distribuciones. Y la zona de nube que están viendo acá es la zona de DNA. Entonces esta técnica nos permite ver en esta zona el RNA que está siendo copiado a partir de DNA a nivel ultraestructural. Entonces sí hay una estructura debajo de los procesos moleculares. Y entonces el nuevo esquema ya no es una colección de organelos, sino que es una serie de estructuras celulares que tienen que ver con la localización de los genes y sus productos de expresión que siguen diferentes rutas debido a las señales moleculares que están implícitas o están determinadas en la secuencia de las proteínas o de los ácidos nucleicos. Si tienes un péptido señal, una secuencia de aminoácidos hidrofóbicos de número definido, pues las proteínas se van a expresar en la ruta del retículo endoplásmico, el aparato de Golgi. Si no la tienen, la van a hacer intracelular. Entonces hay una determinación por secuencia. La siguiente, por favor.
y se puede hacer tan complejo como se quiera. Diferentes tipos de genes, de arquitecturas de genes, dan lugar a diferentes RNAs y a diferentes procesos en un concierto en el que el producto final van a ser los RNAs mensajeros de transferencia ribosomal. Pero tienen un origen molecular que va a determinar por sus señales hacia dónde se dirigen esos complementos. La siguiente, por favor. Entonces voy a hablar ahora, quizá ya nada más de este ejemplo, de una nueva estructura celular. Ahora, la estructura de la célula es común en todos los organismos, pues si aceptamos la teoría de la evolución diríamos que la variación es una característica de los seres vivos, hay una biodiversidad. Entonces el análisis de dinoflagelados nos muestra que las estructuras que contienen el genoma, como este, en los dinoflagelados, es muy peculiar y es diferente a la de un mamífero. La siguiente, por favor. Pero el análisis en muchos animales, de los arrecifes mexicanos, nos muestra la siguiente, por favor. Nos muestra que a nivel de microscopía óptica, ciertos grupos de células, no los voy a señalar, pero vamos a la siguiente, ciertas células muestran igual la estructura de los productos génicos en forma particular. Las flechas señalan granos y en cúmulos o aislados. Y esos gránulos tienen que ver con un evento molecular que es el transporte de moléculas de RNA mensajero hacia el poro nuclear. La siguiente, por favor. En protistas, en protozoarios, la diversidad de estructuras relacionadas con esos eventos moleculares es muy diversa, lo cual checa perfectamente con su origen polifiletico. La siguiente, por favor. Pero en plantas sucede una cosa interesante, y aquí empezamos con algunas imágenes de este hallazgo. En la selva lacandona se encontró una planta señalada por la flecha blanca abajo, en la hojarasca, que tiene, seguramente todos la conocen, pero si no lo diré rápido, es una florecita que no tiene clorofila, lo mostraron los colegas de la UNAM de Iztacala, y esa florecita tiene una peculiaridad. La siguiente, por favor. Ayudado con cámaras reflex de buena resolución, lo que vemos es una florecita y botones florales en donde las características afloran, los tépalos en lugar de sépalos y tépalos, pero lo que es interesante es que es una flor muy pequeñita y es blanquecina, no tiene clorofila, y los órganos sexuales, que aquí no se aprecian muy bien, en la siguiente sí, la siguiente por favor. En microscopía de barrido lo que se ve es los ovarios en la periferia y las anteras en el centro. Y cada vesiculita que hay en toda la planta, en realidad representa una célula. Entonces, hasta ahí barremos. La siguiente, por favor. Un acercamiento a estos ovarios, a estas anteras, la línea de dehiscencia. Es una planta que fue un hallazgo internacional que causó mucho impacto en la botánica. En el 89, la siguiente, por favor. Y entonces, al hacer un corte de esta planta, en el ovario, lo que resulta es que tiene núcleos peculiares que en plantas se denominan núcleos reticulados y que son característicos casi de todo el reino. Y cuando les analizamos la distribución de su genoma con técnicas de microscopía confocal de alta resolución, lo que vemos abajo es una red roja que representa, aquí hay DNA, pero en el laboratorio nos interesa el DNA, pero también lo que hay inmediatamente adyacente, es decir, toda esta zona oscura. Entonces, ¿qué pasa si empezamos a usar la ultraestructura para analizar las fronteras entre genes y productos? La siguiente. Lo que encontramos es esto, los genes, y ustedes digan si vemos las fronteras de los genes, la cromatina. Y todo este producto gris, que se esperaba fuera solo fibroso, resulta ser que está compuesto de una gran cantidad de partículas que a la hora de describirla resultó ser que no correspondía a ninguna de las descritas hasta ese momento. La siguiente, por favor. Y la comparación es esta, un pedacito de núcleo, las fronteras del DNA y sus productos de expresión en forma de granitos, pero también estas fibras alrededor. Lo más sencillo es que los gránulos deben ser del tamaño de un ribosoma y parecen ser del doble. Y así fue. La siguiente, por favor. Si las analizamos con un microscopio, aquí en pantalla cerca de 2 millones de veces su tamaño, tenemos la sensación de que cada granito está definido
pero tiene claros y oscuros. Entonces la pregunta que resulta acá ¿es un garapiñado o es una esfera lisa? Con esta microscopía no se ve siquiera si este está arriba o este está abajo. Entonces tenemos que usar otro tipo de métodos. La siguiente, por favor. Y aquí está la frontera entre los genes, con esta técnica, y los productos de su expresión, que son materiales fibrosos y granulosos. La frontera es prácticamente esta flecha. Ya no podríamos definir con el microscopio electrónico de transmisión hasta dónde es el DNA y dónde está expresándose el RNA. Esta es exactamente la frontera entre el genotipo o el DNA y el fenotipo. La siguiente, por favor. Y ya para ligarlo más a la plática y ir cerrando, es cómo hacemos para, además de la estructura de alta resolución, determinar la composición molecular. Bueno, hay dos técnicas principales. Una es la de inmunolocalización ultraestructural, con marcaje de oro coloidal, donde cada bolita de oro representa el lugar en donde hay, en este caso, la proteína en cuestión, que es una proteína llamada SR, o una familia, y que se ve que está en ciertas fibras y granos. La siguiente, por favor. ¿Y dónde está la cola de poliada característica de los RNA mensajeros? La siguiente, por favor. El anterior. Ahí está, en las mismas estructuras granulares. Entonces, la aproximación de citoquímica ultraestructural de elementos moleculares nos ayuda a entender que estos granitos tienen RNA premensajero y tienen unas moléculas que favorecen la maduración de esos productos génicos. Entonces, la función de esta estructura, reserva de corroborarlo con otros métodos, es que transporta RNA y lo madura en su paso. ¿Por qué tiene tan millones de gránulos una planta? Y esa planta, por otro lado, solo abrió la ventana porque el reino vegetal contiene estas partículas, a estos gránulos. La siguiente, por favor. Y en otras especies, todas estas especies tienen granitos de lacandón. La siguiente. Y ginkgo. Ya eso abrió la puerta. La siguiente. A mostrar, hacer un muestreo muy grande en el reino de las plantas. La siguiente. Y encontrar que se presentan en todas. No solo eso, cuando la planta sufre antesis, la cantidad de gránulos varía. Entonces eso es congruente con que tengan una RNA de media baja, como son los RNA mensajeros. La siguiente, por favor. Su subestructura, pues es muy difícil estudiar. La siguiente. Se puede aislar. La siguiente. Y se puede estudiar con nuevos microscopios. Esto ya no corresponde a la microscopía electrónica, pero lo voy a pasar muy rápido porque es algo inédito y con eso voy a cerrar. El microscopio de fuerza atómica coadyuva a estas observaciones. La siguiente, por favor. Bueno, este es un video de selvas de corcho vistas con este instrumento porque obtiene resolución en el eje Z que favorece lo observado con microscopía electrónica de transmisión. La siguiente, por favor. Y esta es una célula de la candonia vista con el instrumento. La siguiente. Vayámonos a la misma zona que vimos con microscopía electrónica, la siguiente. Y subámonos a un granito de los que acabo de mostrar en microscopía electrónica de transmisión, que tiene una composición de poli-A, de proteínas SR, y que en el eje Z de resolución, hagan de cuenta que nos subimos a un granito de estos, con sus fibras asociadas. Y acá estamos subidos. Y lo que hacemos es palpar un granito con la mano, y lo vamos haciendo así. Y lo que se generan son estructuras en el eje Z a escala nanométrica y que además pueden ser cuantificadas en sus hendiduras y en sus protuberancias dependiendo del estado fisiológico en el que se encuentra. Entonces eso ya añade a lo que hemos estado hablando en la práctica siguiente. En animales, esta imagen también es con este instrumento, y las estructuras granosas de animales que se ven aquí, cómo se ven con este instrumento. La siguiente. Ahí está. Con eso acabo. Ese es un paisaje nanométrico de dominios celulares en donde los genes están adyacentes y en la interfase hay estructura a los elementos que tienen moléculas que favorecen tanto la expresión como la maduración de los transcritos iniciales de la célula. Y con eso acabo.
personal yo me permitiría, si fuera tan amable, expresar, tratando de sintetizar todo lo tan interesante que dijo, ¿cuál es su concepto de género? Sí, es una pregunta que toca el corazón porque nuestra definición, digo nuestra del grupo de trabajo, no es la de un gen, una proteína, un gen, un segmento de una proteína. Nosotros en particular trabajamos genes ribosomales, que no son traducibles, y trabajamos con genes de los RNAs pequeños nucleolares. Entonces, para nosotros es un segmento de ácido nucleico, puede ser RNA incluso, con elementos de control de su expresión. Eso es en términos muy generales. Una definición más particular nos lleva a que hay excepciones y hay variantes. Pero sí, ciertamente, la definición, no es que yo diga la no definición, los mensajeros son un caso entre muchos, es una fracción de lo que son los genes. Entonces es una secuencia con los elementos reguladores así. Muchas gracias, doctor. Pues le volvemos a agradecer al doctor